¿Qué tal, CXP Traders? Hoy fue una jornada claramente alcista en el S&P 500, con el 54.55% de las compañías registrando subidas. El sector más beneficiado fue tecnología electrónica, impulsado por subidas destacadas en Amphenol Corporation, 3.72%, que marcó el tono positivo del día. En contraste, el sector más golpeado fue consumo duradero, arrastrado por la fuerte caída de Tesla, que retrocedió un menos 8.20% y eclipsó el desempeño de otras compañías del sector. El mercado cripto tuvo una jornada mayormente enfocada en altcoins. El top 10 se ha mantenido positivo con Ethereum liderando al mercado, seguido por Tron y Cardano. En el video de hoy, Trump irrumpe en la Fed y exige cambios, cuestiona a Powell, critica millonaria renovación y aviva tensiones con el Tesoro. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. Donald Trump realizó una visita sorpresa a la sede de la Reserva Federal en Washington, en medio de crecientes presiones para que su presidente, Jerome Powell, dimita. El mandatario cuestiona el gasto millonario en renovaciones del edificio y acusa al Banco Central de perder el rumbo institucional. La visita se produce mientras el Tesoro impulsa una auditoría interna a la Fed. Por otro lado, Tesla reportó ingresos por $22.500 millones en el segundo trimestre, una caída del 12% frente al año anterior. La utilidad neta fue de $1.170 millones, un 16% menos, con una fuerte baja en la venta de créditos regulatorios que afectó los márgenes. Elon Musk advirtió que los próximos trimestres serán complicados por el fin de incentivos a vehículos eléctricos, nuevas tarifas y el entorno macroeconómico. Las acciones cayeron entre un 4% y 10%, pese a que Musk destacó avances en robotaxis, un nuevo modelo económico y el desarrollo del robot Optimus. En otras noticias, el presidente Emmanuel Macron confirmó que Francia reconocerá oficialmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, en respuesta a la crisis humanitaria en Gaza y como un impulso renovado a la solución de dos estados. La medida busca frenar la guerra y proteger a civiles, marcando a Francia como la potencia occidental más destacada en dar este paso. La decisión generó fuertes críticas por parte de Israel y apoyo diplomático internacional. Estados Unidos divulgará el 30 de julio un informe clave diseñado por el Consejo Presidencial de Asesores sobre Activos Digitales, cumpliendo el plazo de 180 días de la orden ejecutiva de Trump. El objetivo es definir una estrategia para adquirir Bitcoin, sin usar fondos de los contribuyentes, mediante mecanismos como bonos especiales, aranceles y certificados de oro, y así consolidar una reserva estratégica de BTC. En otras noticias, a partir del 1 de agosto, entrará en vigor la Stablecoins Ordinance de Hong Kong, que exige licencia a emisores de stablecoins vinculadas a divisas fiat. Promover o ofrecer stablecoins sin autorización será un delito con multas de hasta 50,000 Hong Kong dólares, 6.300 dólares estadounidenses y hasta 6 meses de cárcel. La HKMA advierte contra anuncios no regulatorios tras un auge especulativo y estima que solo unos pocos licenciatarios cumplirán con los estándares, en un marco diseñado para fortalecer la confianza del mercado y atraer inversión institucional. Por otro lado, el banco cripto Anchorage Digital se asoció con Ethena Labs para introducir USDTB, un dólar sintético colateralizado por activos digitales, como una de las primeras stablecoins autorizada en EEUU, bajo el marco regulatorio del Genius Act. El proyecto aprovechará la plataforma propia del banco y la claridad legal para posicionarse como una opción institucional, generando confianza en el mercado de monedas estables reguladas. El Standard & Poor's 500 tuvo una jornada moderadamente positiva. Abrió en 6.368 puntos con un pequeño gap alcista y mantuvo un comportamiento ascendente durante gran parte del día, alcanzando máximos en 6.381, antes de cerrar en 6.363, con una leve ganancia del 0,07%. En la temporalidad horaria se observa una jornada de tendencia alcista continua desde la apertura, que extiende el impulso visto en días anteriores. La estructura diaria permanece sólida, avanzando sobre máximos históricos y sin mostrar señales inmediatas de agotamiento. El índice Nasdaq, por su parte, también registró una jornada alcista. Abrió en 21.083 puntos, alcanzó máximos intradía en 21.113 y mínimos en 21.001, para cerrar finalmente en 21.057, con una ganancia del 0,18%. Durante la sesión, el precio mostró cierto vaivén, aunque logró sostenerse en niveles elevados, consolidando el avance reciente. En la temporalidad diaria, el índice continúa firme sobre máximos históricos, manteniendo una tendencia favorable. En cuanto al oro, el metal precioso tuvo una jornada bajista. Abrió en $3.388 por onza y tras un rebote
rebote temprano que lo llevó hasta los 3.393, entró en un fuerte movimiento descendente que lo llevó a marcar mínimos en 3.351. Finalmente cerró en 3.371, con una pérdida diaria del 0,51%. En el gráfico horario, se aprecia una sesión claramente bajista, aunque con cierta estabilización en las últimas horas. A nivel diario, el rechazo desde resistencias relevantes comienza a ejercer presión sobre el soporte del rango lateral, en el que el precio se ha mantenido durante las últimas semanas. Los mercados extendieron su avance con cautela, pese a la sorpresiva visita de Trump a la Fed. En medio de presiones a Powell, el S&P 500 y el Nasdaq consolidaron sobre máximos históricos impulsados por la inercia alcista y sin mayores sobresaltos por las tensiones institucionales. En cambio, el oro retrocedió tras fallar en romper resistencias, reflejando una menor demanda de refugio en un contexto aún dominado por el apetito por riesgo. El índice de miedo y codicia se ubica hoy en 67 puntos, en zona de codicia, bajando desde los 70 registrados ayer y del puntaje de hace una semana. Esta corrección en el sentimiento sugiere una toma de precaución por parte de los inversores. Y, aunque el apetito de riesgo continúa predominando en el mercado, el momento de incertidumbre cada vez es más cercano. El Bitcoin, principal criptomoneda del mercado, tuvo una jornada estable, con una variación diaria del 0,01%. Actualmente cotiza en torno a los $118.800, formando una vela tipo doji, reflejo de indecisión en el corto plazo. En un contexto de baja volatilidad e incertidumbre, el activo parece estar preparando una posible distribución de capital significativa hacia alguna de las dos direcciones, lo que podría definir la tendencia predominante en las próximas sesiones. El mapa de liquidaciones muestra BTC en torno a los 118.800, con una sesión de escaso movimiento y volumen. El mapa muestra una gran concentración de liquidez en la parte superior, especialmente cerca de los 120.000, que podría atraer al precio en caso de presión alcista. Por debajo, la zona en torno a los 117.000 también refleja un poco de interés. La estructura es lateral, pero la cercanía de zonas cargadas sugiere un posible barrido en el corto plazo. La Bitcoin Dominance, representada por la línea amarilla en el gráfico, mide el tamaño de Bitcoin en relación con el resto del mercado cripto. En la jornada de hoy, mostró un comportamiento ligeramente bajista, con una variación del 0,45% negativo. Actualmente, Bitcoin domina el 61,59% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, la USDT Dominance, representada por la línea verde en el gráfico, tuvo una jornada ligeramente bajista, con una variación diaria del 0,15% negativo, alcanzando una dominancia del 4,23% sobre el mercado total. Por otro lado, el gráfico de línea azul, correspondiente al total 2, capitalización del mercado cripto excluyendo Bitcoin, registró una jornada alcista, con una variación del 1,33% positivo. Actualmente, las altcoins dominan el 34,18% del mercado total. Este comportamiento refleja salidas de capital desde Tether, USDT, y entradas netas, tanto hacia Bitcoin como, en mayor medida, hacia altcoins, destacando un flujo de rotación dentro del ecosistema cripto en la jornada actual. El mercado cripto cerró con tono positivo, liderado por un renovado impulso en las altcoins, que superaron el desempeño de Bitcoin en la jornada. La caída en las dominancias de BTC y USDT confirma una rotación hacia activos de mayor riesgo, reflejando apetito especulativo y una mayor disposición al riesgo. El entorno sugiere una posible recuperación de confianza y expectativas de valorización del mercado, mientras Bitcoin se mantiene descansando. Ahora, en el sector de activos vinculados al mercado cripto, el desempeño fue mixto. Las acciones de Strategy subieron un 0,55%, cerrando en $414,92, tras haber oscilado durante la jornada entre los $406,17 y $419,95. La vela diaria dejó una mecha inferior pronunciada, lo que sugiere una defensa activa en la zona de los $406, donde reapareció la demanda tras varios días de corrección. En el gráfico horario, el activo abrió con presión bajista y se estabilizó cerca de los mínimos, para luego protagonizar un rebote moderado en la segunda mitad del día. Por ahora, la estructura se mantiene vulnerable, aunque con señales incipientes de agotamiento vendedor en el corto plazo. Coinbase, por su parte, tuvo una leve baja del 0,28%, finalizando en $396,70, luego de haber abierto en $404,25 y marcado un mínimo en $392. La vela diaria volvió a cerrar por debajo de los $400, aunque con un cuerpo más reducido que en jornadas anteriores, lo que podría anticipar una fase de consolidación tras la reciente corrección. En el gráfico horario, el precio se mantuvo presionado durante gran parte del día, pero logró defender la zona de 392 y cerrar cerca del equilibrio intradía. El soporte inmediato continúa en torno a los $390, mientras que los 405 se mantienen como primera resistencia relevante.
En cuanto a los ETF IBIT, el fondo de BlackRock avanzó un 0,55%, cerrando en $67,66, tras una jornada de comportamiento estable. La vela diaria fue pequeña, con un cierre ligeramente alcista, dentro de la zona de consolidación que mantiene desde mediados de mes. En la temporalidad horaria, el activo osciló en un rango muy estrecho, entre 67,60 y 67,79, sin mostrar señales claras de ruptura. La estructura general continúa en fase de consolidación sobre máximos, con niveles clave en $67 como soporte y 68 como techo a superar. Por otro lado, los ETF de Bitcoin registraron ayer una salida neta de $85,8 millones, marcando así el tercer día consecutivo de flujos negativos. En conclusión, los mercados extendieron su avance con tono optimista, a pesar de nuevas tensiones en la Fed y señales mixtas desde el frente corporativo. El apetito por el riesgo se mantuvo firme, reflejado en la consolidación de los índices y una jornada positiva en cripto, donde las altcoins lideraron las subidas. Mientras Bitcoin aguarda definición, crece el interés institucional por activos digitales, en un entorno que combina presión política, innovación regulatoria y expectativas de valorización. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.